noches, compañeros. Como ya les había compartido previamente, hoy vamos a analizar el artículo que compara cefepime versus piperacillina tazobactam en adultos hospitalizados con infección aguda, que el acrónimo era de ACORD Trial, y que este artículo fue publicado en la revista JAMA, que como recordemos es la revista del Colegio Médico Americano, y que tiene una publicación trimestral y que pues goza pues de buena reputación y un alto factor de impacto. Para empezar desde las generalidades, pues recordar que este artículo fue publicado por el doctor Matthew Sendler, que es un doctor que pertenece a la Universidad de Vanderbilt, que es como el coordinador de toda el manejo de los pacientes críticos, incluido los pacientes de urgencias y los pacientes de la unidad de cuidado intensivo, y que además pues, se dedica a la visión de alergias, neumología y cuidado crítico. Digamos que este doctor aparece pues como referenciado en 174 artículos como el autor, y que digamos que casi todo su trabajo ha sido alrededor de el manejo del paciente infectado, el manejo del paciente séptico y principalmente en la elección de los antibióticos y en el manejo hídrico de estos pacientes. Para entrar un poquito en la generalidad de por qué era importante traer este artículo, pues vamos a partir de que día a día el comportamiento epidemiológico y la patogenia de las infecciones de los pacientes críticamente enfermos cambia. Y sabemos que eso cambia no solamente por el sitio donde está ubicado el paciente, que puede ser o a nivel prehospitalario o adquirir en la comunidad esta infección, y que cambia también de acuerdo a qué sistema o a qué órgano se vea comprometido. Y vemos que venimos de microorganismos que ya teníamos habituales como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, pero que cada vez más nos vemos abocados a enfrentarnos a enterobacterias, y que estas enterobacterias logren desarrollar mecanismos de resistencias que impacten en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes a los que nos enfrentamos. De manera que a medida que pasa el tiempo, pues vemos que las diferentes series van cambiando de posición la aparición de estos patógenos, y que ya vemos que tenemos ya liderando bacterias como E. coli, como Klebsiella, diferentes tipos de enterobacterias, las pseudomonas, el temido Acinetobacter baumannii, pero miramos que ya un gran positivo nos aparece en la cuarta posición como Staphylococcus aureus, y que este cambio en la distribución de las infecciones a nivel nosocomial, pues sabemos que más tarde termina derivando en un cambio en las infecciones adquiridas en la comunidad. Entonces esto hace que nosotros tengamos que tener siempre estar enfrentados a las elecciones de antibióticos, y que siempre esta elección sea dirigida o sea llevada a cabo de manera empírica. Y cuando digo empírica, no hago relación a que no tengamos un sustento bibliográfico como el que vamos a revisar, sino que no conocemos el microorganismo que se está en cuestión. ¿Y por qué no conocemos ese microorganismo? Porque digamos que en el mundo ideal deberíamos manejar las infecciones de esta forma. Tenemos una sospecha de una infección, pedimos unos parámetros bioquímicos, nos basamos en unos parámetros clínicos, tenemos una probabilidad pretest, y con esa probabilidad ordenamos unos hemocultivos en un paciente que puede estar febril o afebril, los incubamos, y en el mundo ideal vamos a obtener respuesta de fenotipificar esos microorganismos a las 24 y 48 horas. Pero desafortunadamente, nosotros no tenemos todo ese tiempo para empezar un manejo antibiótico, y probablemente hasta que estas identificaciones se den, si nos demoramos o nos retrasamos en empezar el manejo antibiótico, pues probablemente ya no tengamos pacientes que tratar. En ese orden de ideas, pues partimos basados de que nuestra decisión antibiótica debe ser empírica y basada en unos factores de riesgo y en unas condiciones previamente establecidas de estos pacientes. Bueno, nos vamos a ir revisando los antecedentes sobre hacia qué iba direccionado
el estudio que tenemos en cuestión. Y ese estudio pues comparaba dos grupos de antibióticos, las cefalosporinas y las penicilinas con inhibidores de carbaminopenasas. Y básicamente lo que este estudio trataba de vislumbrar era cuál era ese comportamiento con relación a la neurotoxicidad dada o mediada por cefalosporinas y en primera medida por el cefepime. Entonces vemos que, como nos lo mencionan los autores en el artículo, la mayoría de la evidencia que existía con relación a esto es retrospectiva y nos vamos a revisar esta revisión sistemática. Y esta revisión sistemática finalmente se quedó con 71 estudios. Y en esos 71 estudios, pues encontramos alrededor de 198 casos hasta julio del 2016, entre febrero del 2013 y julio del 2016, que tenían probablemente una neurotoxicidad asociada con el uso de cefalosporinas y en particular con el uso de cefepime. Y esas neurotoxicidad, pues vemos que partía desde situaciones, digamos, leves, como una disminución del estado de conciencia, una agitación, un mixedema, pero que estos pacientes podrían llegar a convulsiones e incluso afasia. Y no un número descartable de ellos llegar a los estados de coma. Digamos que en cuanto a las características sociodemográficas, pues vemos que son pacientes que nosotros no son muy lejos de la realidad de los pacientes que nosotros vemos. Entonces son pacientes de edad media con una disfunción renal previa. La dosis de cefepime, digamos que ahí sí, digamos que es un poquito más alta la que nosotros usamos. Ellos ahí tenían dosis de 4 gramos, más o menos. Y digamos que, qué pena que se me pasó aquí la diapositiva. El tiempo de inicio y el tiempo de duración era más o menos 5 días. Entonces, incluso en dosis terapéuticas, el cefepime bien usado en el paciente elegido, pues generaba estos cambios de neurotoxicidad y ya teníamos un gran número de pacientes reportados con esta neurotoxicidad. Y nos vamos hacia el otro lado, hacia el otro medicamento comparador. Y es que en este estudio trataron de establecer la incidencia de la lesión renal aguda en pacientes tratados con piperacillina tazobactam o meropenem en combinación con vancomicina. Y pues ya ahora más adelante podemos notar por qué yo de una vez pongo ese estudio en comparación con vancomicina. Yo sé que si revisamos pues el estudio, pues ustedes ya me irán entendiendo hacia dónde queremos conducir esto. ¿Y qué podemos decir de este estudio? En primera medida que se tuvieron en cuenta alrededor de 10.000 pacientes y este estudio también fue hecho de manera retrospectiva. Pero aquí hay una carga, digamos que diferenciada entre los dos grupos. Solo teníamos 338 pacientes en el grupo de meropenem comparado con casi 9.800 pacientes en el grupo de vancomicina. ¿Qué sí tiene a favor este estudio? Que los pacientes eran de edades similares, la distribución por género era muy similar y digamos que los valores de creatinina basal que estos pacientes presentaban en un grupo y en el otro, de acuerdo a números relativos, era muy similar. Y que también tenían de manera similar estos pacientes que los medicamentos concomitantes nefrotóxicos que usaron, como los aminoglicósidos, la anfotericina B, los IECAS, los ARA2 y el uso de contraste, eran casi similares en ambos grupos. ¿Y qué encontraron esos investigadores en primera medida? Primero, que la probabilidad de desarrollar una lesión renal aguda utilizando piperacillina tazobactam, vancomicina era mayor con una diferencia estadísticamente significativa con relación al uso de meropenem. Y que esa lesión renal aguda estaba en el riesgo y la lesión, pero que cuando ya nos íbamos a una falla como tal, no existía una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que utilizaban piperacillina tazobactam y los pacientes que utilizaban meropenem. En cuanto a los desenlaces duros, como los llamamos nosotros, mortalidad de pacientes, número de días de hospitalización y la recuperación de la lesión renal aguda, pues no hubo una gran diferencia. Y aquí de manera gráfica los que les estoy diciendo, evidentemente el grupo que utilizaba piperacillina tazobactam con vancomicina comparado con el que utilizaba meropenem
vancomicina pues tenía una mayor incidencia de presentar algún tipo de lesión renal aguda, así fuera riesgo, sin llegar necesariamente a la falla renal. Entonces vemos que esto nos abre un panorama y nos da unas bases teóricas y con un constructo para nosotros poder plantear este estudio. Pues ya de manera retrospectiva y con series de casos y con estudios descriptivos, habíamos logrado probar que estos medicamentos se asociaban con peores desenlaces neurológicos y con un empeoramiento de la lesión renal aguda. Entonces eso llevó a que estos investigadores se plantearan la siguiente pregunta. La elección entre cefepime y piperacilina tazobactam afecta los riesgos de lesión renal aguda o disfunción neurológica en adultos hospitalizados con infección aguda. Entonces, eso de inmediato nos va a desembocar en un objetivo primario que ellos se lo plantearon en mención a que su objetivo primario fue mirar la incidencia de la lesión renal aguda. Miremos que aquí ya hay una pequeña diferencia con la pregunta que se plantearon, porque la parte neurológica la dejaron como un objetivo secundario de su investigación y la desglosan en el sentido de buscar mortalidad hospitalaria, duración de la estancia en UCI y los días de ventilación mecánica. Entonces aquí vemos que ellos plantean una pregunta y unos objetivos que no nos parecieran ser como muy concordantes. Y la hipótesis que ellos se plantean es el uso de cefalosporinas antiseudomonas en comparación con el uso de cefalosporinas, en comparación con el uso de penicilina, disminuirá la incidencia de lesión renal aguda entre adultos con enfermedades agudas. Entonces, eso los lleva a hacer la siguiente intervención. Tenían un grupo de cefalosporinas antiseudomonas y un grupo de penicilinas antiseudomonas. Y aquí ya el estudio se nos abre más. Recuerden que lo que nosotros titulamos era comparar cefepime o piperacilina tazobactam. Pero cuando ellos explican su intervención, no solamente comparan estos dos medicamentos, sino que en el grupo de las penicilinas ellos dicen, ah, bueno, y también ese paciente pudieron haberle puesto ticarcilina clavulanato, y en el grupo de las cefalosporinas también abren la posibilidad a que ese paciente pudo haber utilizado ceftazidima o ceftazidima divastam. Entonces aquí vamos viendo cómo cada vez se nos va abriendo esa intervención y como partimos de una pregunta, llegamos a unos objetivos primarios y unas intervenciones. Pues de entrada vemos que para ambos grupos los médicos tratantes debían determinar la dosis y la duración del tratamiento asignado. Entonces, aquí vemos una intervención que no tuvo cegamiento. ¿Qué querían mirar ellos? Los resultados primarios de eficacia, como se los había mencionado, mirar la presencia de la lesión renal aguda y determinar en qué grado quedaba este paciente. Se plantearon tener unos resultados exploratorios y esos resultados exploratorios los basaron en resultados a nivel renal, resultados a nivel neurológico y resultados clínicos exploratorios también. Los resultados a nivel renal, básicamente ellos decían, vamos a mirar de manera detenida qué pacientes llegaron a requerir terapia de reemplazo renal. Los resultados a nivel neurológicos, entonces ya miraban la escala de coma de Glasgow durante los 28 días posteriores a la inscripción en el estudio, cómo puntuaba el paciente el SOFA, cuántos días libres de coma y de delirio tuvo ese paciente a los 14 y a los 28 días. Quiero que nos centremos en esa frase porque ellos no miraron cuál producía menos, sino cuántos días sin delirio y sin coma duraban los pacientes del estudio. ¿Y cuáles son los resultados clínicos exploratorios? Los pacientes, cuántos días estuvieron sin estar en UCI, días sin ventilador, días sin vasopresores y mortalidad 28 días. ¿Qué se plantearon ellos como metodología? Primero, pues decir que hicieron el estudio en un solo centro, que fue en el servicio de urgencias y en el servicio de cuidado intensivo de la Universidad de Vanderbilt. Y su población de estudio eran todos los pacientes con sepsis ubicados en una unidad participante, es decir, UCI o emergencias, que el médico tratante decidiera que ese paciente requiera o una cefalosporina antiseudomona o una penicilina antiseudomona dentro de las primeras 12 horas posteriores
a su ingreso al hospital, al menos que ese mismo médico tratante considerara que ese paciente cumpliera con un criterio de exclusión. Y en ese orden de ideas, pues ellos plantean en su discusión ética que decidir entre un antibiótico y otro no iba a exponer al paciente a un mayor riesgo o un beneficio, y que era algo que se hacía de forma habitual. Por lo cual solicitaron al comité de ética la exclusión o la renuncia a la necesidad de diligenciar un consentimiento informado por parte de estos pacientes. Y así que los pacientes eran incluidos en el estudio sin necesidad de diligenciar el consentimiento informado. ¿Qué criterios de inclusión se plantearon ellos? Que el paciente tuviera más de 18 años, que estuviera en UCI o en cuidado intensivo con médicos participantes, que tuviera menos de 12 horas en el hospital y que el médico diera la orden de una cefalosporina o una penicilina antiseudomona. ¿Y cuáles eran sus criterios de exclusión? Que el paciente hubiera tenido una dosis de alguno de los dos grupos de medicamentos en los últimos 7 días, que fuera alérgico, que tuviera una alergia documentada a las cefalosporinas o a las penicilinas, que fuera un prisionero en este momento, o que el médico tratante considerara que el paciente no podía ser aleatorizado por su perfil de resistencia. Entonces, que la orden de él iba a ser completamente dirigida o que tuviera una infección en el sistema nervioso central. ¿Qué se plantearon ellos como análisis estadístico? Se plantearon un análisis por intención a tratar. Los pacientes, digamos que así tuvieran violación del protocolo, iban a ser analizados al final en el grupo que se habían asignado originalmente. Todas las pruebas de hipótesis serían bilaterales con un alfa de 0,5, salvo que ellos especificaran los contrarios, y iban a ajustar los análisis por sexo, por edad, por sitio de infección, por tiempo de inicio de antibiótico, entre otras cosas. Y van a tratar de controlar la heterogeneidad de la muestra con ese tipo de intervenciones. ¿Cómo calcularon ellos el tamaño de la muestra? Pues ellos habían hecho una especie de ensayo piloto y en esa prueba piloto habían tenido 820 pacientes. Y en esos 820 pacientes, ellos determinaron que el 60% no tuvo IRA ni se murió, que el 4,9% tuvo estadio 1, el 4,3% tuvo estadio 2 y el 8% tuvo estadio 3 o requirió terapia de reemplazo renal o se murió dentro de los 30 días posterior al ingreso a UCI. Entonces ellos, para poder llegar a un poder del 80% con un alfa de 0,05, pues se plantearon recopilar un tamaño de muestra de 2010 pacientes y asumiendo que iban a tener una pérdida del seguimiento menor al 5%, finalmente asumieron que debían recolectar 2.050 pacientes para poder obtener un poder estadístico del 80% y un alfa de menos del 0,05%. Digamos que ese ensayo piloto les dio las herramientas para poder calcular el tamaño de su muestra. Entonces parten de analizar alrededor de 3.008 pacientes, les aplican los criterios de inclusión y de exclusión y finalmente pues logran recopilar 2.364 pacientes, 1.214 a un brazo y 1.287 al otro brazo. ¿Cómo llevaban ellos a cabo este proceso? Entonces llegaba un médico tratante, ordenaba una penicilina antiseudomona o unas cefalosporinas antiseudomonas. Miraban si el paciente no había estado en el estudio previamente o el paciente había tenido una hospitalización los 7 días antes para ellos poder constatar que no tuviera el uso del medicamento, que no tuviera una alergia documentada a las penicilinas o a las cefalosporinas. Y en ese momento ya el clínico interactuaba con los encargados de la investigación para verificar que el paciente cumpliera con todos los requisitos, se llenaba un documento y se le prescribía al paciente el medicamento. Por medio de inteligencia artificial, ellos tenían asignados a su sistema, cuando un médico ordenara el cefepime o la piperacilina tazobactam, automáticamente les aparecía este aviso. Les decía, este paciente es candidato
para ser elegida en el estudio ACOR. Usted permite que el sistema le haga una aleatorización. La aleatorización era 1 a 1. El sistema mandaba a un paciente para el grupo de penicilina y mandaba a un paciente para el grupo de las cefalosporinas de manera automática. Y le preguntaba al médico si estaba de acuerdo con eso. Y ya el médico seguía prescribiendo y ordenando la dosis de acuerdo a lo que él considerara. En cuanto a cómo se plantearon los investigadores, pues llevar el estudio, entonces primero pues hacían el screen de elección, le tomaban los paraclínicos básicos, miraban si el médico se había ajustado al protocolo y miraban, tomaban todos los signos que ellos tenían o evaluaban como variables básicas del estudio. Ya luego el paciente pues era aleatorizado a cualquiera de los dos grupos, a cefepime o peracilina tazobactam, y ellos ya hacían el seguimiento a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. A los 28 días, ¿qué se quedaron evaluando? La presencia de efectos adversos y los resultados exploratorios que les mencioné ahora, que vieron que eran una gran cantidad. Pero el estudio como tal, miren que el resultado primario y secundario, que finalmente es lo que mueve el estudio, fue valorado hasta el día 14. Entonces, en ese orden de ideas, pues, digamos que hasta aquí tenían la gran cantidad de datos a recoger. ¿Y cómo era la dosificación de estos pacientes en este estudio? Si el paciente tenía una creatinina previa que le permitiera a los médicos calcular la tasa de filtración glomerular, pues ellos empezaban con dosis de 2 gramos intravenosos cada 8, en el caso que fuera cefepime. Si la tasa ya era por debajo de 60 hasta 30, 2 gramos cada 12. Si estaba entre 10 y 29, 2 gramos cada 24. Y si estaba menor de 10 o anúrico o tenía hemodiálisis intermitente, 1 gramo intravenoso cada día. Pero si el paciente tenía terapia de reemplazo renal continua, 2 gramos intravenosos cada 12 horas. En cambio, con la piperacilina tazobactam, pues ellos lo ajustaron de forma diferente. Si el paciente tenía una tasa mayor de 20, lo que hacían era 3.375 gramos intravenosos cada 8 horas en una infusión que duraba 4 horas. Si el paciente tenía menos de 20 o estaba anúrico, le ponían la misma dosis, pero lo espaciaban a cada 12 horas. Si el paciente estaba en diálisis intermitentes, igual dosis, cada 12 horas con una infusión que duraba 4 horas. Y si el paciente tenía fibrosis quística, ya la dosis se aumentaba a 4.5 cada 6 horas. Y si el paciente tenía una terapia de reemplazo renal continua, vemos que tenía 3.375 gramos cada 8 horas en infusión. Pero esas infusiones, tengan cuidado que todas duraban aproximadamente 4 horas en el caso de piperacilina tazobactam. En el caso de cefepime, se pasaba en 10 minutos. En ese orden de ideas, pues, esa fue la intervención que hicieron ellos, aleatorizado por sistema, después de que un médico tomara la decisión de que ese paciente necesitaba manejo con antibióticos antiseudomonas. ¿Qué obtuvieron ellos como resultado? Partimos primero de esta tabla, y es decir, la edad de los pacientes oscilaba entre los 57 y 59 años. No había diferencia entre eso. Estaban muy repartidos o estaban divididos de manera similar en grupos entre hombres y mujeres, e igual tampoco había diferencia entre los dos grupos con cuestiones relativas a la raza. Tenemos que tenían infecciones intraabdominales, infecciones pulmonares, infecciones de tejidos blancos y tenían una gran bolsa que ellos le llamaron otras, que no describen en el estudio a qué hacen referencia con eso. Digamos que los pacientes eran similares, incluso hasta en el índice del Charlson, que ustedes hablan que nos habla de comorbilidades, y que en los dos grupos eran de 4. O sea, eso no modificaba la intervención, eso nos habla de la carga que tenían esos pacientes previamente y que a nivel de enfermedad era muy similar. ¿Y cuáles eran esas comorbilidades que nos habla el índice de Charlson? Pues digamos que el 8% de la muestra tenía un infarto agudo del miocardio, el 13% tenía una falla cardíaca aguda, el 25% aproximadamente tenía una diabetes mellitus no complicada, y ya son 10% una diabetes mellitus complicada. Me llama la atención, casi el 30% de la población tenía un tipo de tumor o una leucemia o un linfoma. Y
De ese 30%, pues ya habían pacientes con metástasis sólida de ese tumor. Digamos que con VIH la muestra tenía entre un 2.7 y un 1.6%. Entonces, digamos que eran pacientes altamente comórbidos con compromiso sistémico y en varios de esos sistemas tenían estos pacientes. Con relación a los pacientes que llegaban en choque, pues miramos que el vasopresor de elección pues siempre fue la norepinefrina, pero ellos aquí también utilizaron fenilefrina, epinefrina e incluso angiotensina 2 en un paciente. Con relación a los pacientes que necesitaban sedación y analgesia para empezar manejo de la vía aérea con ventilación mecánica, pues miremos que en ese estudio el fentanil, digamos que fue el que mayor proporción tuvo, y en primera medida el propofol como un medicamento de elección para estos pacientes. Eso con respecto a las características basales de estos pacientes. Pero vamos a analizar esta gráfica de manera detenida. Y es mirar los pacientes en el grupo de cefepime de acuerdo a los días de evolución. Entonces miremos que casi el 90% de los pacientes tenía solo cefepime desde el día 1 prácticamente. Pero miremos que hay casi un 10% de la muestra que tenía cefepime y piperacilina tazobactam. Pero en el grupo de cefepime, aún así, hay un 10% de pacientes que solo tenía piperacilina tazobactam. Y lo mismo pasa para el grupo de piperacilina tazobactam. Hay casi un 5% de los pacientes que tenía solo cefepime. Recuerden que, como les dije al principio, ellos se plantearon un análisis por intención a tratar y estos pacientes iban a ser analizados en los grupos que quedaran asignados en primera medida por la tecnología que ellos usaban. Aquí esto es como un resumen de lo anterior. Es nada más mostrarles que había pacientes asignados en los grupos que tenían medicamentos del otro grupo y que habían pacientes que tenían los dos antibióticos. Digamos que con relación a los resultados primarios, entonces digamos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni matemática en ninguno de los dos grupos en relación con la presentación de enfermedad renal aguda, enfermedad renal aguda en ninguno de los estadios. No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al desenlace de muerte, pero sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes con los días libres de delirio hasta el día 14. Recuerden que ellos en primera medida se lo habían planteado hacerlo hasta el día 28, pero finalmente en los estudios lo muestran hasta el día 14. Y esto debe ser analizado en ese sentido, es decir, cuando un paciente usa piperacilina tazobactam, tiene más días libres de delirio y de coma que cuando utilizamos cefepime. Esto relacionado pues con el mecanismo de acción y la neurotoxicidad que les había explicado que de manera teórica se conocía para la cefalosporina. Este hallazgo es el único que ellos tuvieron, digamos que estadísticamente significativo, y lo hacen al día 14 y lo repiten al día 28, donde ellos pues le dan más solidez a ese hallazgo que obtuvieron. Pero vale la pena recordar que eso es un hallazgo o un objetivo secundario de la investigación, así ellos lo hayan planteado en la pregunta, que como pudimos ver en el objetivo primario nuevamente desaparece. Con relación a los ajustes que ellos hicieron, y les quería mostrar, entonces ellos ajustaron por enfermedad, por sitio de infección, por el uso concomitante con vancomicina, que qué pena que me les salte ese dato, aproximadamente el 76% en los dos grupos tenía uso concomitante de vancomicina, así fuera cefepime o piperacilina tazobactam, y veamos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa ni una tendencia que nos indique si es mejor utilizar cefepime o piperacilina tazobactam. Pero cuando nos vamos a los resultados de desenlaces neurológicos, pues sí vemos que hay una tendencia mayor a que hacia los pacientes que presentaron o que se utilizó en ellos el
cefepime tengan peores resultados neurológicos que los pacientes en los que utilizaron piperacilina tazobactam con una diferencia estadísticamente significativa y un OR que nos permite pues sacar esa conclusión. En ese orden de ideas, pues digamos que ellos siguieron tratando de darle una mejor explicación a los hallazgos que tenían y digamos que los pacientes que estaban en el grupo de piperacilina tazobactam, que recibieron nefrotóxicos, y los que estaban en el grupo de cefepime son alrededor del 58%, muy similar. Y los pacientes que recibieron medicación neurológicas en el grupo de cefepime y en el grupo de piperacilina tazobactam es casi el 70%. ¿Qué quieren demostrar esto con ello estos? Que no hay otro factor adicional al uso de estos medicamentos que permita dar una explicación a los menores días libres de ventilación y a los desenlaces que ellos encontraron. Aquí les quería mostrar que ellos, como mencionaron en su intervención, pues ellos decían, no es solamente cefepime ni piperacilina tazobactam, sino que miren que utilizaron cetazimab-avibactam, ceftolozano tazobactam y otro grupo de medicamentos que ellos los utilizaban con el fin de desescalar o escalar en cuanto fuera necesario. En cuanto al seguimiento estricto de los niveles de creatinina, que ellos lo hicieron hasta el día 14, pues tratando de encontrar alguna diferencia entre un grupo y otro entre todos esos días, pues no hubo ninguna diferencia en ninguno de los días en que se usaron cefepime o piperacilina tazobactam de acuerdo con la presentación de lesión renal aguda. ¿Qué querían ver ellos aquí? La proporción de pacientes que experimentó una lesión renal aguda o muerte en un tiempo especificado como un análisis post-hoc. Tampoco encontraron diferencias entre el grupo de cefepime y en el grupo de piperacilina tazobactam. ¿Cuánto fue el tiempo para que estos pacientes desarrollaran una lesión renal aguda? En el grupo de cefepime aproximadamente 2 días y en el grupo de piperacilina tazobactam también aproximadamente 2 días. Es decir, miren, ese intervalo de confianza va de 0 a 0 porque no hubo diferencias en el tiempo en que se desarrollaba esa lesión renal aguda en ninguno de los dos grupos. Y ya cuando se realizan los análisis multivariados, pues ellos miran que lo que más se asociaba a presentar una lesión renal aguda era tener un sofá alto de 5, recibir vasopresores y definitivamente que uno tuviera una infección intraabdominal y que el paciente estuviera hospitalizado en UCI, a diferencia de que estuviera en el departamento de emergencias. Entonces, digamos que esos fueron como los 3 factores más fuertes que ellos encontraron con relación a la aparición de esa lesión renal. Miremos incluso que ellos aquí vuelven y tratan de comparar la intervención entre cefepime y piperacilina tazobactam y nuevamente les da que el intervalo de confianza atraviesa la unidad y que no es estadísticamente significativo. En ese orden de ideas, pues ya ellos nos hacen unas gráficas de Kaplan-Meier para dejarnos más claro de que definitivamente el cefepime con un OR de 1.20 y un intervalo de confianza que va de 1 hasta 1.5, es decir, podría estar relacionado entre un 20 y un 50% en el aumento de los días de coma y en el aumento de los días de delirium de estos pacientes a quienes ponemos a estos medicamentos. Y que con relación a la lesión renal aguda, no hay ninguna diferencia que podamos tener ni en muerte, ni en estadio 2 y 3, ni en lesión renal aguda complicada. Entonces, digamos que entrando al análisis crítico de esta evidencia, pues hemos decidido tomar para esta presentación las guías CASPE. Y las guías CASPE siempre nos hacen pensar en medio de un derrotero de 11 preguntas que nos contestemos estas 3 preguntas principales. ¿Son válidos los resultados del ensayo? ¿Cuáles son los resultados? Y si estos resultados pueden ayudarnos en el desarrollo de nuestra práctica clínica. Las 3 primeras preguntas de las guías CASPE siempre serán de eliminación, es decir, si el ensayo que estamos leyendo no pasa estas 3 preguntas, probablemente no sea de la mejor calidad metodológica y no nos sirva en un futuro para tomar decisiones. Entonces, el ensayo se orienta a una pregunta claramente definida, la población de estudio, la intervención realizada y los resultados considerados. Digamos que la población estaba clara, los resultados ellos los plantearon desde el principio, pero miremos que en la intervención no fueron tan precisos ni tan claros
y definitivamente ellos al final terminan diciendo que dejaron cefepime-piperacillin tazobactam porque representaba más del 90% de los antibióticos que ellos elegían. Fue aleatoria la asignación de los pacientes, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización, pues vemos que esto lo hacía una inteligencia artificial y probablemente pues se mantenía oculta entre médicos tratantes porque el de aquí pues no iba a saber probablemente qué le iba a resultar al otro médico en otra sala o el que estaba en urgencias qué le iba a resultar al de UCI. Entonces digamos que siempre se mantuvo oculta eso. Digamos que todos los pacientes se siguieron de manera completa. Ellos no hablan de pérdidas en el seguimiento, ellos hablan de el 100% de los pacientes que ingresaron lograron hacer el análisis a los 28 días. No interrumpimos el estudio de manera precoz y en los pacientes, pues miramos que el análisis fue por intención a tratar y nunca se cambiaron del grupo a los que fueron asignados. Se mantuvo el cegamiento, pues ya vemos que este estudio no fue cegado ni a los clínicos, ni a los pacientes, ni a los investigadores. Si se aleatorizaba para un grupo, pues el médico se daba cuenta en ese mismo momento quién le había prescrito la inteligencia artificial a su paciente y conocía de entrada. Los grupos fueron similares al comienzo, eran similares en edades, eran similares en comorbilidades, eran similares en el uso de nefrotóxicos, eran similares en el uso de medicamentos neurotóxicos. Entonces, digamos que esa similitud entre los grupos se mantuvo. Y al margen del estudio, digamos que los dos grupos fueron tratados de igual modo, los dos fueron monitorizados cuando era necesario, si requirieron soporte vasopresor a los dos se les puso. ¿Cuáles son los resultados? Es muy grande el efecto del tratamiento. Con respecto a los desenlaces grandes que ellos midieron, digamos que fueron dos cosas, lesión renal aguda y neurotoxicidad. El efecto en la neurotoxicidad con un intervalo de confianza de 1,5 pareciera ser un efecto grande. Y los desenlaces, ellos se basaron en su protocolo para medir eso, no fue un hallazgo accidental y como que dijeran, bueno, ya que esto está aquí, pues midámoslo, sino que ellos partieron desde una base teórica para medir esos desenlaces. Y además, en sus objetivos secundarios, pues me dieron todos los otros desenlaces que podía tener un paciente críticamente enfermo al cual nosotros le realizáramos este tipo de intervenciones. Entonces, a pesar de que el efecto del objetivo primario no tuvo una diferencia, los otros efectos que ellos se plantearon de manera teórica sí tuvo y sí logró una diferencia estadísticamente significativa. Los intervalos de confianza, como ya se les había mencionado, son estrechos, no son muy amplios, entonces digamos que la precisión de esto pues habla bien con relación a eso. Puede aplicarse estos resultados en tu medio a población local y aquí es donde uno dice que tanto se pueden parecer los pacientes de Vanderbilt, una zona de Estados Unidos de estrato medio alto, a los pacientes que nosotros vemos en el diario vivir. Digamos que uno diría que en cuanto a la comorbilidad, aquí nosotros vemos pacientes críticamente enfermos, es cierto, pero por ejemplo, nosotros no tenemos una tasa de incidencia de cáncer de alrededor del 30% de pacientes infectados. Si aquí repetimos un estudio de 2.000 pacientes infectados, probablemente el 30% de la población no sean pacientes oncológicos que como ya hemos podido pues, seguir desarrollando a lo largo de esta semana, es un paciente total y absolutamente diferente al que nos enfrentamos con el día a día. Si bien son pacientes infectados y que tenemos que tomar la decisión de empezar un antibiótico empírico, pues este paciente tiene unas características con relación a sus tratamientos y a la forma como lo afecta la enfermedad que lo hace diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro medio. Ellos tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica, cómo se afectaba la hemodinamia, cómo se afectaba el paciente a los 14 y a los 28 días, cuáles eran los impactos de mortalidad, cuáles eran los impactos sobre las decisiones en UCI, sobre ventilación mecánica, sobre la sedación, sobre terminar esa sedación. Todos esos impactos clínicos los tuvieron en cuenta y digamos que los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos
Pues digamos que aquí este estudio, desde su planteamiento, cuando ellos explican el motivo para renunciar al uso del consentimiento informado, básicamente nos dicen, el hecho de elegir un antibiótico u otro, no lo estamos haciendo basado potencialmente en el riesgo de lesión renal, que no se presenta en mayor medida en ninguno de los dos grupos, pero sí vimos un impacto a nivel neurológico y una mayor disfunción neurológica asociada con el grupo de las cefalosporinas. Es decir, por este punto, este estudio se justifica que nos muestra con una, digamos que con una muestra, con una cantidad de pacientes adecuada, mirar que hay un impacto neurológico en los pacientes que utilizamos cefalosporinas y en primer medida cefepime. Como conclusión, pues les quiero mostrar la conclusión del estudio. Todo lo que les he mencionado, el estudio, pues, ellos mismos dicen somos unicéntricos, lo cual lo ponen como una limitación, pero a pesar de no ser su objetivo primario, encontrar diferencias en la neurotoxicidad, lo que ellos ponen es eso. Encontramos que el uso de cefalosporinas podría ser generar mayor neurotoxicidad en los pacientes y que no hay diferencias de la piperacillina azobactam y el uso del cefepime para generar eso. Digamos que las conclusiones de la lectura crítica que saco es una pregunta que pareciera ser clara con plausibilidad biológica, los antecedentes no solamente a nivel biológico, sino a nivel epidemiológico y de investigación, pues hablaban de una posible relación de esto. Tiene como limitante pues que es un estudio monocéntrico y que no hubo cegamiento en ningún momento. Probablemente, como ellos plantearon al principio, entre elegir un medicamento y otro, no se exponía al paciente a un mayor riesgo o mayor beneficio. Entonces era susceptible de ser cegado, porque de igual forma pues íbamos a brindarle un tratamiento al paciente, no le íbamos a poner placebo, no lo íbamos a privar de la intervención, sino a ofrecerle entre una y otra medida que en teoría tienen igual impacto. Finalmente, los dos están aprobados para ese tipo de infecciones. Me pareció un cálculo juicioso y matemático de la muestra que habla de que nos da una gran probabilidad de precisión y miren cómo nos generan unos intervalos de confianza estrechos con unas medidas pues muy establecidas. Las dosis, principalmente la piperacillina tazobactam, muy pocas veces utilizamos dosis de 3.375 en infusión continua durante 4 horas. Normalmente las dosis que nosotros usamos son más altas y probablemente este uso de dosis más alta se asocie en mayor medida a que esa nefrotoxicidad se vea en otra forma. Puede ser, entonces digamos que no podríamos extrapolar ese uso de esa dosis. A favor que su espacio de realización, el 90% de estos pacientes fueron captados en el servicio de urgencias. O sea, en primera medida, este estudio en gran medida fue captado por urgenciólogos. Y es una pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Qué antibiótico le empiezo? Piperacillina tazobactam, cefepime, ¿cuál es el perfil? ¿Dónde es el foco? ¿Cómo le va mejor? Si es neurológico, si es intraabdominal, que ese paciente tiene falla renal o no. Son preguntas que todos los días nos hacemos y que este tipo de estudios nos acercan a esa respuesta. Yo creo que ese estudio nos deja la confirmación entre la asociación de las cefalosporinas y las disfunciones neurológicas y que deberían ser situaciones que a futuro tengamos en cuenta a revisar en esos pacientes que les arrancamos un manejo y que nos presentan a hacer delirios y manifestaciones neurológicas. Muchas veces empezamos a buscar, hacemos imágenes, buscamos otros focos infecciosos y no pensamos en que probablemente el cambio de antibiótico beneficie la mejoría neurológica de ese paciente e incluso se vio asociado con menos días de coma. Eso tenía para compartirles hoy. Quedo atento a preguntas y todo lo que ustedes me digan.